Andrew Lawson no creía en el desorden, ni en la vida, ni en los negocios, y mucho menos en las relaciones. Había estructurado su mundo para que fuera limpio, controlado y autosuficiente. La oficina en el último piso de Lawson Global lo reflejaba perfectamente. Paredes de vidrio, pisos de concreto, arte monocromático. Su escritorio estaba impecable, su agenda más apretada que un tambor. ¿Y su corazón? Bueno, a nadie se le permitía acercarse lo suficiente como para saber si todavía respondía. Había pasado 2 décadas construyendo una de las firmas de biotecnología más rentables del país, convirtiendo fracasos en adquisiciones y riesgos en dividendos. Era un hombre que el mundo admiraba, envidiaba y, en secreto, temía. Pero nadie lo conocía realmente, y eso era exactamente como a él le gustaba. Hace años, en lo que ahora se sentía como una vida completamente diferente, había habido una excepción. Se llamaba Hannah Mason. Ella no formaba parte de su mundo de negocios. Era calidez en una forma que él no entendía en ese momento. Trabajaba en diseño de interiores y amaba los detalles en los que Andrew nunca se fijaba. Se reía con facilidad, lloraba abiertamente y trataba el amor como algo sagrado, no estratégico. Se habían conocido por accidente, literalmente. Cuando ella derramó su café sobre él en el vestíbulo de su edificio, él se puso furioso, y ella se rió. Él no le devolvió la risa, pero la llamó más tarde de todos modos. Lo que siguió no fue una relación tradicional. Andrew no estaba hecho para la intimidad, y Hannah lo había presentido. Aún así, ella se quedó. Por un tiempo. Sus momentos eran pequeños pero inolvidables. Largos paseos nocturnos, debates con vino sobre arte versus ciencia, mañanas tranquilas en las que ella tarareaba mientras regaba sus plantas. Ella nunca intentó arreglarlo, solo le ofrecía un espacio para que él fuera alguien más suave. Y él se ablandó. Brevemente, hasta el momento en que ella mencionó algo real, algo permanente. Le dijo que estaba embarazada. Él se quedó allí, congelado, mirándola a través de la encimera de la cocina, como si le hubiera hablado en un idioma que no podía traducir. Era tarde. Las luces de la ciudad se filtraban por las ventanas detrás de ella. Recordaba la forma en que sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. No le estaba pidiendo nada, solo le estaba diciendo la verdad, y eso, quizás, fue lo que más lo asustó. No hubo manipulación, ni drama, solo honestidad. Su respuesta fue fría como el hielo. Le dijo que no estaba listo, que era irresponsable, que tal vez ni siquiera era suyo. Las palabras salieron rápidas y afiladas, arrojadas como cuchillos antes de que siquiera pensara en retenerlas. Hannah no lloró, solo lo miró fijamente durante mucho tiempo y dijo, «Esperaba que fueras mejor que esto». Luego empacó sus cosas y se fue. Él no la detuvo. Se dijo a sí mismo que era lo correcto, que era mejor para ambos, que él no estaba hecho para la paternidad, para la familia, para sentir algo que pudiera comprometer su enfoque. Y luego ella se fue. No volvió a saber de ella. No hubo llamadas, ni mensajes, ni noticias. Una pequeña parte de él, la parte que mantenía encerrada, se había preguntado 1 o 2 veces qué había pasado. Pero enterró esa curiosidad bajo el trabajo, la ambición y la certeza fría. Si realmente me necesitara, habría vuelto. Esa era su excusa. Esa era la mentira que se había repetido a sí mismo durante años. Nunca le contó a nadie sobre ella, ni a su asistente, ni a su junta directiva,
ni siquiera al terapeuta que vio una vez durante un breve y silencioso agotamiento. Era como si Hannah Mason nunca hubiera existido en su mundo, hasta que una tarde, sentado en el bar oscuro de un hotel, después de cerrar una fusión europea, miró su teléfono y vio una llamada perdida de un número que no reconocía. La ignoró. Luego entró otra llamada. El mismo número. Casi la deja ir al buzón de voz de nuevo. Hasta que algo, un instinto tal vez, lo hizo contestar. La voz al otro lado era pequeña. Una niña. «Hola, ¿es usted Andrew Lawson?» El pecho se le oprimió. «Sí. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Emma. No me conoce, pero soy su hija». El mundo se detuvo. Él no habló. No pudo. La niña respiró temblorosamente y continuó. «Mi mamá, Hannah, está en el hospital. Tuvo un accidente. Los médicos dicen que está en la UCI. Necesitaban un adulto y usted es el único en el que pude pensar». Fue la primera vez en años que Andrew Lawson sintió algo perforar las paredes que había construido. Pánico, arrepentimiento y algo más que no podía nombrar, pero se sintió como si todo lo que había intentado olvidar se estrellara de golpe. Se puso de pie, con el corazón acelerado, y sin decir otra palabra, salió del bar y caminó directamente hacia el aeropuerto. Su vida y su silencio finalmente se estaban rompiendo. El vuelo de regreso a Nueva York se sintió interminable, aunque en realidad apenas fueron 5 horas. Andrew se sentó solo en una cabina privada, con una bebida intacta en la mano, mirando fijamente por la ventana, donde no había nada que ver más que el cielo nocturno y 1000 versiones imaginadas de lo que podría estar esperándolo al otro lado. No durmió, no habló, apenas se movió. Cada pensamiento giraba en torno a la voz del teléfono, la pequeña y valiente voz de una niña que lo había llamado papá, como si fuera una palabra que no estaba acostumbrada a decir en voz alta. Todavía podía escuchar su respiración. Todavía sentía el temblor en sus palabras cuando dijo: «Usted es el único en el que pude pensar». Para cuando aterrizó, eran casi las 2 de la mañana. Un coche negro lo esperaba en la puerta, pero la ciudad fuera de las ventanas tintadas se sentía extraña, fría, como una vida que había vivido en otra piel. El hospital no estaba lejos, pero el viaje se sintió alargado. Cada semáforo en rojo, una nueva oportunidad para que su mente lo arrojara a otra oleada de culpa. No sabía qué esperar cuando llegara. No sabía qué decir. Todo lo que sabía era que si Hannah no sobrevivía, si esta niña realmente era suya, entonces nunca se perdonaría por lo que había abandonado. En la entrada de emergencias, una enfermera lo recibió. «¿Viene por Hannah Mason?», preguntó. Él asintió, y ella le hizo un gesto para que la siguiera. Todavía está en estado crítico, estable, por ahora. Hemorragia interna, costillas rotas, un pulmón perforado. La están monitoreando durante toda la noche. Está sedada, pero puede sentarse con ella si quiere. Dudó por un segundo. Luego, ¿qué hay de su hija? Los ojos de la enfermera se suavizaron. Está en la sala de espera. Lleva allí horas. No quería dejar a su mamá, pero insistimos en que se acostara. Tiene 6 años. Muy educada, muy valiente. Las luces del pasillo parpadeaban suavemente mientras caminaban. El hospital estaba en silencio, casi inquietantemente. El tipo de silencio que tiene su propio peso. Cuando la enfermera lo señaló hacia la sala de espera, Andrew se detuvo en el umbral. Allí, acurrucada en un banco de vinilo demasiado pequeño, había una niña.
Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una trenza suelta, probablemente hecha por una de las enfermeras. Sus ojos azules, del mismo azul gélido que él veía cada mañana en el espejo, estaban medio cerrados. Pero se sentó en el momento en que escuchó pasos. Su conejito de peluche estaba en su regazo, desgastado y claramente muy querido. Lo miró, sin miedo, solo con un interés cauteloso. «Eres tú», dijo suavemente, como si se lo confirmara a sí misma. «Eres Andrew Lawson». Él asintió lentamente. «Sí. Soy tú. No tienes que decirlo», lo interrumpió suavemente. «Ya lo sé». Andrew se acercó unos pasos y se agachó para estar a la altura de sus ojos. Ahora podía ver que sus rasgos no solo eran similares, sino que eran inconfundiblemente suyos. Los mismos pómulos angulosos, las mismas cejas, la misma mirada de cálculo tranquilo, incluso a una edad tan temprana. Pero había algo más cálido, que le pertenecía solo a Hannah. «Emma», dijo, probando su nombre en voz alta por primera vez. «¿Así te llamas?» Ella asintió, abrazando más fuerte al conejito. «Mami me contó sobre ti, no mucho, solo que estabas ocupado y que no fue tu culpa». Eso lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. «¿Ella te dijo eso?» «Dijo que probablemente no estabas listo», dijo Emma, «pero nunca dijo cosas malas. Creo que no quería que te odiara». Andrew bajó la mirada. Luego la miró de nuevo. «¿No lo haces?» Emma se encogió de hombros de una manera que parecía demasiado adulta. «Todavía no te conozco». No había nada que pudiera decir a eso. Ella tenía razón. Todavía no tenía un lugar en su mundo. Ni historia, ni recuerdos, ni momentos, solo ausencia. Pero ahora estaba aquí, y aunque fuera demasiado tarde, aunque Hannah nunca se despertara para volver a verlo, no podía alejarse de esta niña, con sus ojos y el corazón de su madre. «Quiero quedarme», dijo en voz baja, «si está bien para ti». Emma lo miró durante mucho tiempo, luego le dio un pequeño y único asentimiento. «Puedes sentarte con ella. Lleva dormida mucho tiempo». Se levantó y siguió a la enfermera hasta la UCI. La habitación estaba en penumbra, llena del bajo pitido de las máquinas y el olor estéril del antiséptico. Hannah yacía inmóvil, pálida y frágil bajo las capas de cables y tubos. No se parecía a ella, pero era ella. Andrew se sentó a su lado, de repente inseguro de qué hacer con sus manos. Se acercó a las de ella, dudó, y finalmente descansó su palma sobre sus dedos. Su piel estaba fresca, delicada, pero viva. Se inclinó y susurró: «Estoy aquí, lo siento, Dios, lo siento mucho». Ella no se movió. Las máquinas continuaron pitando. Se sentó allí durante horas, sin volver a hablar, solo sosteniendo su mano, como si tratara de verter en ella todos los años de silencio que ahora deseaba poder recuperar. Fuera de la habitación, Emma esperaba. No lloró, solo seguía mirando la puerta, como si esperara el momento en que se abriera y su madre saliera, sonriendo como si nada hubiera pasado. Pero Emma sabía que era mejor. Tenía 6 años y ya había aprendido a esperar que las personas que se van volvieran. Esta vez, solo esperaba que uno de ellos se quedara. La luz de la mañana comenzó a colarse por las estrechas ventanas del hospital, pintando las paredes blancas y estériles con un suave tono dorado. Los primeros signos del amanecer rompieron el largo y oscuro silencio de la noche. Pero Andrew no se había movido del lado de Hannah. La chaqueta de su traje
Estaba colgada en el respaldo de la silla, sus mangas enrolladas hasta los codos, y la piel bajo sus ojos se había oscurecido por el agotamiento. Había pasado toda la noche observándola respirar, contando el lento ascenso y descenso de su pecho, escuchando la tranquila sinfonía de las máquinas que la mantenían viva. Cada pitido, cada cambio en su pulso en el monitor, lo ponía al límite. Este no era un mundo que él entendiera. Aquí, el poder no significaba nada, la influencia no significaba nada. Todo lo que podía hacer era sentarse, esperar y esperar que ella volviera a abrir los ojos. Un suave golpe vino del marco de la puerta. Se giró y vio a Emma todavía sosteniendo su conejito, parada allí descalza con una enfermera detrás de ella. Su ropa estaba arrugada por el sueño y su cabello sobresalía en todas direcciones, pero lo miró fijamente, con sus ojos azules, sin parpadear. La enfermera habló suavemente, diciendo que Emma había pedido ver a su mamá. Andrew se levantó rápidamente y le ofreció su asiento sin pensarlo. Pero Emma sacudió la cabeza y en su lugar se acercó a él. No dijo nada, solo se estiró y tomó su mano, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. «No quiero sentarme», susurró. «Solo quiero estar de pie junto a ella». Así que juntos se quedaron de pie, padre e hija, observando a la mujer que los había conectado a ambos de la manera más dolorosa y hermosa imaginable. Emma no lloró, no se inmutó por los cables o las vendas, simplemente se quedó muy quieta, sosteniendo la mano de Andrew como si fuera el único ancla que le quedaba. Después de un rato, la enfermera la guió suavemente fuera de la habitación de nuevo, prometiéndole panqueques si iba a la cafetería. Emma miró una vez a su madre, luego desapareció por el pasillo. Andrew no la siguió esta vez. En cambio, finalmente se permitió volver a colapsar en la silla. El silencio en la habitación regresó, pero ahora se sentía más pesado, casi asfixiante. Sus pensamientos giraban sin cesar. ¿Y si Hannah nunca se despertaba? ¿Y si Emma no tenía a nadie más? ¿Podría él? ¿Sería él? ¿Sería suficiente para ella? ¿Y si Hannah se despertaba, qué querría de él? ¿Perdón? ¿Distancia? Nada en absoluto. Se dio cuenta de lo poco que realmente sabía sobre la mujer que yacía inconsciente a su lado. Había conocido partes de ella una vez. Su risa, la forma en que solía cantar mientras cocinaba, como siempre tenía una planta que intentaba no matar. Pero no sabía en quién se había convertido en los 6 años, desde la última vez que la vio. En quién se había convertido como madre. ¿Qué sueños había dejado ir? ¿Qué había construido en su ausencia? ¿Y por qué nunca había intentado encontrarlo? Esa pregunta era la más profunda de todas. Más tarde ese día, el médico finalmente entró. Andrew se levantó de inmediato, con el corazón en la garganta. El hombre estaba tranquilo, profesional y cauteloso. Explicó que el estado de Hannah se había estabilizado, pero permanecía en coma. No había daño cerebral evidente en los escaneos, pero no sabían cuándo, o si, se despertaría. Podrían ser horas, días, semanas, no había forma de saberlo. El médico se fue y Andrew se sentó de nuevo, tratando de respirar. Ella estaba viva, pero no estaba allí. Y hasta que ella regresara, él estaba parado en una falla entre 2 vidas. Una en la que era un CEO distante y emocionalmente desapegado, que había hecho todos los movimientos correctos en papel. Y una en la que tenía una hija.
una mujer a la que había roto, y una oportunidad para convertirse en alguien completamente diferente. Salió de la habitación solo una vez esa tarde, para sentarse con Emma en el pequeño patio con jardín del hospital. Ella se sentó con las piernas cruzadas en un banco, con su conejito metido en su regazo, mordisqueando una barra de granola que la enfermera le había dado. Lo miró una vez, luego de nuevo a las flores en silencio. Después de unos minutos, dijo en voz baja: «Creo que todavía está allí dentro». Andrew se giró hacia ella, inseguro de lo que quería decir. «Mamá», continuó Emma, «incluso si todavía no habla, siempre sabe cuando estoy cerca. Solía decir que así es como funciona el amor. Es como la luz. No siempre ves de dónde viene, pero hace que todo sea cálido». Andrew tragó saliva con dificultad, inseguro de si podría mantenerse unido, bajo el peso de esa simple sabiduría. Esta pequeña niña había crecido con una calidez que él nunca había aprendido a dar, y de alguna manera no la había perdido. «Eres muy inteligente», dijo, luchando por encontrar las palabras correctas. Ella lo miró de nuevo. «Tú también, pero creo que lo olvidaste». Él no supo si reír o llorar, tal vez ambas cosas. Se sentaron así hasta que las sombras se alargaron sobre el pavimento. Cuando ella apoyó su cabeza contra su brazo y bostezó, él la rodeó con su brazo con cuidado, inseguro de si estaba permitido, inseguro de si era digno. Pero ella no se apartó. Esa noche encontró un pequeño hotel cerca del hospital. No una suite de 5 estrellas, sino un lugar tranquilo donde podía pensar. No durmió mucho. En cambio, abrió su laptop y comenzó a leer todo lo que pudo encontrar sobre la custodia de niños, la tutela y la recuperación de traumas. Hizo llamadas, médicos privados, equipos legales, psicólogos infantiles. No para arreglar algo, no esta vez, sino para estar listo para lo que viniera después. Por primera vez en su vida, Andrew Lawson no quería el control. Solo quería estar presente. Solo quería que ella se despertara. Pasaron 3 días. El hospital se convirtió en una especie de hogar extraño, estéril y desconocido, pero ahora grabado en cada uno de los pensamientos de Andrew. Cada mañana llegaba temprano, deslizándose silenciosamente en la habitación de la UCI de Hannah antes de que las enfermeras cambiaran sus vías o revisaran sus signos vitales. Se sentaba en la misma silla, sosteniendo su mano, hablándole en tonos bajos y firmes. Hablaba de cualquier cosa que se le ocurriera. Recuerdos de su tiempo juntos, la forma en que Emma sonreía mientras dormía, el clima, incluso lo que había comido para almorzar el día anterior. No sabía si ella podía escucharlo, pero creía que tal vez en algún lugar, enterrada bajo el silencio, ella estaba escuchando. Esa creencia lo mantuvo en marcha. Emma se adaptó más rápido de lo que él esperaba. Siempre había sido una niña adaptable. Hannah claramente la había criado para ser fuerte e independiente, pero había algo desgarrador en la facilidad con la que ella se adaptaba a esta nueva rutina. No preguntaba cuándo iban a casa. No lloraba cuando las enfermeras insertaban nuevos tubos en el brazo de su madre. Simplemente observaba, aprendía los nombres de cada máquina en la habitación y esperaba. Esa espera la envejeció de una manera que Andrew no había previsto. Tenía solo 6 años, pero se comportaba como alguien que ya había experimentado más que la mayoría de los adultos. Una tarde, mientras estaban en la cafetería del hospital, Emma se sentó frente a él, con su leche con chocolate intacta y sus ojos fijos en una servilleta de papel arrugada que estaba doblando en una forma extraña. Después de una larga pausa,
dijo sin levantar la vista. Eres diferente de lo que imaginaba. Él la miró, sorprendido. ¿Diferente cómo? Pensé que serías malo, dijo simplemente. Mamá siempre decía que eras fuerte, pero pensé que eso significaba frío. Andrew quiso discutir. ¿Pero qué diría? ¿Que no era frío? ¿Que no se había ido cuando Hannah más lo necesitaba? No podía mentirle a esta niña que no había hecho nada para merecer medias verdades. Así que en su lugar asintió. Era frío, durante mucho tiempo. Emma finalmente lo miró, como si lo estuviera estudiando en busca de signos de debilidad u honestidad. ¿Todavía lo eres? Él consideró la pregunta. No cuando estoy contigo. Ella pareció satisfecha con esa respuesta y volvió a doblar la servilleta. Unos minutos después, la empujó a través de la mesa. Es un pájaro. Tienes que pedir un deseo y dejarlo ir. ¿Qué deseaste?, le preguntó suavemente. Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Que se despierte. Más tarde esa noche, mientras Andrew estaba sentado de nuevo junto a Hannah, el médico entró con un portapapeles. Su rostro era ilegible, lo que siempre significaba algo complicado. Vamos a intentar reducir la sedación esta noche, explicó. A ver si su cerebro empieza a responder por sí mismo. Es un proceso lento, pero es el primer paso real hacia la recuperación. Andrew se sentó inmóvil, procesando la información. Así que, ¿podría despertarse? Posiblemente. No podemos garantizar la rapidez, pero somos optimistas. El optimismo no era una palabra en la que Andrew se hubiera permitido creer durante mucho tiempo. Agradeció al médico y se quedó incluso más tarde de lo habitual, mirando el rostro inmóvil de Hannah y preguntándose qué diría cuando abriera los ojos. ¿Estaría enojada? ¿Asustada? ¿Querría que se fuera a pesar de todo lo que había intentado hacer desde el accidente? Él no lo sabía, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Esa noche, después de acompañar a Emma de regreso a la habitación de invitados que las enfermeras le habían preparado, ella le hizo una pregunta que no esperaba. Si ella no se despierta, ¿me quedo contigo? La pregunta le golpeó como un puñetazo en el pecho. Se arrodilló a su lado, buscando en sus ojos. ¿Quieres? Ella dudó. No lo sé. Realmente no te conozco. Pero no quiero ir con extraños. Nunca tendrás que hacerlo, dijo de inmediato. Te lo prometo. Pase lo que pase, estaré aquí. No estás sola. Ella asintió lentamente, pero no dijo nada más. Esa noche, cuando Andrew regresó al hotel, contactó a sus abogados y comenzó a prepararse para la tutela. No sabía cuánto tiempo Hannah estaría inconsciente, pero necesitaba estar listo. No porque fuera un requisito legal, sino porque Emma necesitaba a alguien, y él quería ser esa persona. Ya no por culpa, sino por elección. A la mañana siguiente, cuando regresó a la UCI, algo era diferente. La habitación estaba más silenciosa. Las enfermeras estaban inmóviles, y Hannah, sus ojos estaban abiertos, no completamente enfocados, no del todo conscientes, pero abiertos. Andrew no respiró durante 10 segundos completos. Luego uno de sus dedos se crispó bajo su mano. «Hannah», dijo, con la voz ronca y temblorosa. Sus labios se movieron ligeramente. Apenas un sonido escapó, pero el esfuerzo estaba allí. Un murmullo, un aliento. Ella estaba volviendo. Y por primera vez en años, Andrew Lawson sintió algo cercano a la esperanza. Echar raíces en los escombros de su pasado. Los días siguientes al despertar de Hannah fueron frágiles y delicados.
como si el mundo entero se hubiera trasladado a una fina lámina de vidrio que podría romperse bajo el peso de la palabra o el gesto equivocados. Sus ojos, aunque abiertos, tardaron en adaptarse, no solo a la luz o al movimiento, sino a la realidad en la que había vuelto a entrar. Tardó un tiempo antes de que pudiera hablar en oraciones completas. Los primeros días estuvieron llenos de preguntas susurradas, parpadeos suaves, confusión y lágrimas silenciosas que se deslizaban por sus sienes cuando nadie pensaba que ella se daba cuenta. Su cuerpo había soportado un trauma, pero su espíritu también lo había hecho. Y la vista de Andrew, sentado junto a su cama, día tras día, cuidándola a ella y a su hija, parecía confundirla más que cualquier otra cosa. La primera vez que estuvieron solos, ella giró ligeramente la cabeza y lo miró durante mucho tiempo, con la voz áspera y casi inaudible. ¿Por qué estás aquí? Él no respondió de inmediato. No había una frase fácil que pudiera explicar lo que había cambiado en él. Emma me llamó, dijo finalmente. Me contó lo que pasó. Tomé el primer vuelo de regreso. Sus ojos buscaron en su rostro algún rastro del hombre que recordaba. No viniste en 6 años, susurró, con la voz ronca y densa. Lo sé, dijo él, y me equivoqué. En todo. Ella apartó la mirada. No te lo conté, debería haberlo hecho, pero no lo hice. Tenía miedo de lo que dirías, de cómo la mirarías a ella. No te culpo, dijo él. No te di ninguna razón para que confiaras en mí. Tenía miedo entonces. Pensé que el amor era una responsabilidad. Pensé que los hijos romperían la vida que había construido. Me equivoqué. Ella parpadeó lentamente. Las comisuras de su boca temblaban, aunque ninguna emoción se formó por completo. Ella lo es todo, susurró. Lo sé ahora, respondió él. Durante los días siguientes, sus conversaciones se mantuvieron cuidadosas, cautelosas, como si caminaran sobre vidrio viejo. Andrew se quedó en el hospital, incluso cuando ella le dijo que no era necesario. Llevaba a Emma todas las mañanas y la llevaba a casa todas las tardes. No pidió nada a cambio, ni absolución, ni permiso, solo la oportunidad de estar cerca. La presencia de Emma ayudó a Hannah a sanar de una manera que ninguna medicación podría. Su risa en los pasillos del hospital, las pequeñas canciones que cantaba mientras dibujaba, al borde de la cama de su madre, su forma de explicarles a las enfermeras para qué servía cada botón de la máquina de vía intravenosa. Estos momentos hicieron que Hannah volviera a la vida, con una rapidez sorprendente. Pero fue la comodidad de Emma con Andrew lo que más sorprendió a Hannah. Emma le tomaba la mano, se subía a su regazo sin que se lo pidieran. Incluso apoyaba la cabeza en su hombro, como si siempre hubiera pertenecido allí. Y tal vez, sin darse cuenta, Jervis, una tarde, después de que Emma se durmiera en la esquina de la habitación, con su conejito presionado bajo la barbilla, Hannah se dirigió a Andrew. Su voz era más fuerte ahora, aunque todavía tranquila. Ella confía en ti. Todavía estoy aprendiendo a merecer eso, respondió él. Ella habla de ti como si siempre hubieras estado aquí. Creo que quería que lo estuviera, incluso antes de saber quién era yo. Hannah no habló por un rato. Se quedó mirando a Emma, observando cómo su pecho subía y bajaba con el ritmo constante del sueño. Es fuerte, dijo finalmente, pero no es justo que haya tenido que serlo. Andrew asintió, tragando saliva con dificultad. Quiero arreglarlo, no con palabras, no con promesas, solo con tiempo, esfuerzo, estando presente. Hannah giró la cabeza hacia él,
y por primera vez desde que se había despertado, su expresión se suavizó, menos a la defensiva. No eres el hombre que dejé atrás. Estoy tratando de no serlo. Él asintió levemente, como si lo aceptara por ahora. En las semanas siguientes, Hannah hizo la transición lentamente para salir de la UCI. Andrew ayudó a organizar su fisioterapia, consultó con los médicos, contrató a una enfermera privada a domicilio para cuando le dieran el alta, y nunca una vez pidió tomar el control. No llegó con grandes gestos, simplemente se quedó. Una presencia constante. Un día, Hannah regresó a casa. La primera vez que cruzó la puerta de su modesto apartamento, con las piernas temblorosas, Emma se aferró a su cintura y dijo, «Ahora se siente como en casa otra vez». Hannah lloró por primera vez desde el accidente. Andrew no se mudó de regreso. No lo sugirió, pero estaba allí casi todas las mañanas. Hacía el desayuno, llevaba a Emma a la escuela, ayudaba a Hannah a vestirse cuando sus articulaciones le dolían demasiado para hacerlo sola. Se sentaba en el suelo y armaba rompecabezas con Emma, a pesar de que nunca antes había tocado uno. Doblaba la ropa, aprendió cómo le gustaba a Hannah su café, lenta, y cuidadosamente se entretejió en su vida diaria, no como un extraño que exige un lugar, sino como alguien que humildemente pide ganárselo. La gente a su alrededor se dio cuenta, los vecinos, los maestros, incluso la madre de Hannah que había visitado una vez con sospecha en sus ojos, ahora miraba a Andrew con un respeto silencioso. No estaba allí por obligación, estaba allí por devoción. Una noche tranquila, semanas después de su regreso a casa, Hannah se encontró sentada a su lado, en el pequeño patio trasero. Las estrellas de arriba eran suaves y pálidas, y el aire olía a lila. Emma estaba dormida dentro. Su risa aún resonaba débilmente a través de la puerta con mosquitera. «¿Extrañas tu vida anterior?», le preguntó Hannah. Él no tuvo que pensar. No, estaba solo, pero no lo sabía. Ella lo miró durante mucho tiempo. «Sabes que esto no va a ser fácil, ¿verdad? Esto no es una solución temporal». «No estoy aquí para arreglarlo», dijo. «Estoy aquí para quedarme». Y por primera vez, ella le creyó. El otoño llegó tranquilamente, como siempre lo hacía en Nueva York, deslizándose bajo el aliento del verano y extendiendo un fresco silencio sobre la ciudad. Los árboles comenzaron a desprenderse de su verde por el oro. La luz cambió a algo más suave, y el viento trajo consigo el olor a cambio. Para Andrew, la estación se sentía simbólica, como si su vida hubiera entrado en un capítulo completamente nuevo. Uno que no giraba en torno a proyecciones trimestrales o llamadas de inversión, sino en torno a almuerzos escolares, mañanas tempranas con ojos somnolientos y cenas tranquilas que dejaban la casa oliendo a canela y manzanas al horno. Era un territorio desconocido, pero lo recibió con agrado. Emma había comenzado a prosperar de maneras que Andrew ni siquiera se había dado cuenta de que eran posibles. Sus dibujos se volvieron más coloridos, su risa más frecuente, su confianza más visible. Ya no buscaba su aprobación, como si lo estuviera poniendo a prueba. Simplemente asumía que estaba allí. Una mañana de sábado, se subió a la cama entre él y Hannah, con su conejito y un puñado de cereal. Su cabello era un desorden salvaje y sus pies estaban helados. Ninguno de los adultos dijo una palabra, pero cuando se quedó dormida sobre sus piernas, Andrew miró a Hannah, quien solo sonrió, con lágrimas silenciosas en sus ojos. Era una paz que ninguno de los dos había pensado que volverían a encontrar. Pero la paz no significaba que el pasado
hubiera desaparecido. Una tarde, Andrew fue llamado a una reunión de padres y maestros. Emma había tenido una discusión con otro niño, que había hecho un comentario sobre no tener un papá de verdad. Las palabras vinieron de un lugar de ignorancia infantil, no de malicia, pero habían tocado algo profundo dentro de Emma. Ella había gritado, empujado una silla. Le dijo al niño que su papá era de verdad, porque él apareció, incluso cuando era difícil. Andrew escuchó mientras la maestra relataba el incidente, una mezcla de orgullo y dolor anudándose en su estómago. Después, mientras caminaban hacia el coche, Emma pateaba las hojas sin mirar hacia arriba. Él se arrodilló a su lado y le preguntó suavemente si quería hablar de ello. Ella se quedó callada al principio, luego murmuró: «Sé que no estabas antes, pero no quiero que la gente piense que no eres mi papá». Él tomó su mano con las dos suyas y dijo: «Emma, cualquiera que nos vea durante 5 segundos sabrá que eres mía. Y no me importa qué etiqueta usen, solo quiero estar allí para ti, todos los días, siempre». Ella asintió y lo abrazó fuertemente, enterrando su cara en su abrigo. Ese abrazo se quedó con él durante días. Mientras tanto, Hannah estaba progresando. Su recuperación era constante y la fisioterapia ayudaba, pero también había contratiempos. Tenía días buenos en los que bromeaba, cocinaba y se burlaba de Andrew por sus horribles técnicas de doblado. Y tenía días en los que no podía levantarse sin ayuda y se negaba a que Emma viera su lucha. En esos días, Andrew intervenía en silencio. Nunca la hacía sentir pequeña. Simplemente hacía lo que era necesario, frotándole las piernas, llevándola de una habitación a otra, masajeándole los hombros mientras ella fingía deslizar el dedo por su teléfono con los ojos secos. Una noche, mientras yacía en la cama, mirando al techo, finalmente dijo: «Tengo miedo de no ser la madre que era antes». Andrew se sentó a su lado y negó con la cabeza. «No lo serás, y está bien, porque ahora eres más fuerte. Emma no necesita a quien eras. Ella te necesita ahora, y yo también». Ella le tomó la mano, y por primera vez desde su accidente, se permitió llorar frente a él sin intentar apartarse. A medida que se acercaban las vacaciones, Andrew decidió hacer algo pequeño pero significativo. Sin decírselo a Hannah, llevó a Emma a un fotógrafo de familia y organizó una sesión de fotos tranquila en Central Park. Solo ellos dos. Quería que Emma tuviera fotos que mostraran lo que era verdad ahora, no lo que había faltado antes. Pasaron una tarde corriendo entre árboles, lanzando hojas y riéndose tanto que a Emma le dio hipo. Cuando terminaron, ella se subió a sus hombros y susurró: «Este fue el mejor día de mi vida». Más tarde, cuando le presentó las fotos enmarcadas a Hannah, ella las miró durante mucho tiempo sin decir una palabra. Luego levantó la vista y dijo: «No sé en qué te estás tratando de convertir, Andrew». Él la miró a los ojos. «No estoy tratando de convertirme en nada. Solo estoy finalmente siendo quien debería haber sido». Ella asintió lentamente. «Bueno, lo estás haciendo». Pasaron el día de Acción de Gracias juntos, solo los tres, en una cocina llena de calidez, harina y más bordes quemados de lo planeado. Emma dio las gracias sin que se lo pidieran, agradeciendo a las personas que más quiero, incluso si no son perfectas. Andrew miró a Hannah, y Hannah lo miró a él, y ninguno de los dos se rió, porque de alguna manera esas palabras lo habían dicho todo. Esa noche, cuando Emma se durmió, Andrew y Hannah se sentaron en la sala, compartiendo una manta y una botella de vino. La televisión estaba encendida en voz baja de fondo,
pero ninguno de los dos la veía realmente. Después de un rato, Andrew dijo, «Sabes, solía pensar que la felicidad era el enemigo, que me distraía de ser grandioso». «¿Y ahora?», preguntó Hannah suavemente. «Ahora creo que pasé mucho tiempo siendo grandioso en todas las cosas equivocadas». Ella apoyó su cabeza en su hombro y se sentaron en silencio, ambos sabiendo que la sanación no siempre venía con un cierre y el amor no siempre venía con claridad. Pero si seguías estando presente, día tras día, podría convertirse en algo lo suficientemente sólido como para sostenerse. El invierno llegó temprano ese año, cubriendo la ciudad con una cortina de escarcha que hacía brillar las aceras y empañaba las ventanas con cada respiración. El frío tenía una forma de unir a las personas, empujándolas a espacios compartidos y calidez compartida. Y para Andrew, trajo un tipo de intimidad que no se había dado cuenta de que le faltaba. Dentro del apartamento de Hannah, las cosas estaban lejos de ser perfectas. Todavía había facturas médicas, el dolor ocasional de Hannah, la tensión de la crianza compartida después de años de separación. Pero también había risas de nuevo, el olor a sopa en la estufa y el sonido de los pasos de Emma, con calcetines de felpa mientras corría por el pasillo, llamando a ambos padres. El mundo exterior se estaba congelando, pero su pequeño rincón se sentía más vivo que nunca. A pesar del progreso, Andrew todavía vivía con un miedo inquebrantable, que lo que estaba construyendo podría no durar. Aún no le había pedido a Hannah algo permanente, aunque la idea vivía en silencio en el fondo de su mente, cada vez que la veía quedarse dormida en el sofá a su lado. O veía a Emma dibujar a los tres en una sola imagen sin dudarlo. Aún no se había ganado un futuro. Todavía se estaba ganando el presente, todos los días. Una noche, mientras Hannah descansaba y Emma dormía, Andrew se encontró solo en la cocina, mirando fijamente una pequeña caja de terciopelo que había escondido en la parte trasera del cajón de los cubiertos. La había pedido semanas atrás, no porque tuviera un plan, sino porque algo dentro de él necesitaba creer que llegaría el día en que podría ofrecérsela. El anillo dentro era simple, platino, discreto, pero diseñado con cuidado. Todavía no lo había tocado más allá de abrirlo una vez para asegurarse de que era real. Esa noche, por razones que no podía explicar, lo levantó de nuevo y lo sostuvo en su palma. No con la confianza de un CEO acostumbrado a cerrar tratos de $1,000 millones, sino como un hombre parado al borde de algo, frágil y sagrado. No se lo propuso esa noche, ni siquiera le habló del anillo. En cambio, a la mañana siguiente, abrigó a Emma con su abrigo y bufanda y la sorprendió con una visita a su oficina. Ella nunca había visto ese lado de su vida antes. Su asistente, sobresaltada al principio, rápidamente reorganizó su día cuando vio a la niña a su lado, radiante de orgullo. Emma caminó por los pasillos como la realeza, saludando a los empleados, inspeccionando las sillas, preguntando si había una sección para niños. Andrew la presentó a todos, haciéndoles saber exactamente quién era, sin dudar en su voz. Era su hija. Y hoy ella estaba a cargo. Más tarde, en su oficina, ella se sentó detrás de su escritorio y garabateó su nombre en notas adhesivas mientras él observaba desde el umbral. En un momento, ella levantó la vista y le preguntó, ¿esto era lo que siempre hacías cuando no nos llamabas? La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que debería. Él cruzó la habitación lentamente, se sentó a su lado
y dijo suavemente: «Sí, pensé que estaba construyendo algo importante, pero me perdí la parte más importante». Emma asintió como si lo entendiera. Luego le pasó una nota adhesiva con un corazón torcido, dibujado con un marcador rosa. «Puedes quedártelo, para que no lo olvides». El momento se instaló en él como una promesa. El siguiente gran cambio se produjo justo antes de Navidad. A Hannah le dio gripe, y le pegó más fuerte de lo esperado. La fiebre se disparó, su energía se desplomó, y durante una semana, Andrew se convirtió en el centro del hogar, manejando la escuela de Emma, las comidas, el horario de la medicina y la interminable lavandería. No se quejó, no titubeó. Cuando Hannah finalmente pudo sentarse derecha de nuevo, lo encontró dormido en el suelo del dormitorio, envuelto en una manta, con un bloc de notas de citas y recordatorios todavía agarrado en su mano. Ella lo vio dormir por un tiempo, y algo muy dentro de ella cambió. Este ya no era solo un hombre tratando de redimirse. Este era un hombre que había cambiado, célula por célula, momento por momento, en alguien que se quedaba. La mañana de Navidad, Emma los despertó a ambos antes del amanecer. Ella rompió el papel de regalo y bailó en pijama, pero el regalo más inesperado llegó en forma de una pequeña caja que le entregó a Andrew, con su nombre escrito en letras de crayón desordenadas. Dentro había una pulsera de cuerda trenzada con cuentas que deletreaban papá. Él ni siquiera intentó detener las lágrimas. Se la deslizó en la muñeca y prometió no quitársela nunca. Esa noche, mientras el fuego en la chimenea se apagaba y la casa finalmente se aquietaba, Andrew y Hannah se sentaron en el sofá, compartiendo el último trozo de pastel. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo, el silencio entre ellos lleno de los años que habían perdido y todo lo que habían recuperado. Finalmente, Hannah extendió la mano y le tomó la suya. «Nunca imaginé esto», dijo suavemente. Él la miró, con los ojos firmes. «Yo sí, solo que nunca pensé que lo merecía». Ella apoyó su cabeza en su hombro, y por primera vez, él creyó que ella no se apoyaba por perdón o lástima, sino por elección. Afuera, la nieve comenzó a caer. Dentro, algo mucho más cálido ya había comenzado. La primavera llegó lentamente, con una luz solar tímida que se extendía suavemente por los alféizares de las ventanas y derretía los últimos signos del invierno. En el apartamento de Hannah, el aire olía a flores frescas, tostadas calientes y algo nuevo. Algo que se sentía como esperanza, pero más fundamentado, más real. Habían pasado casi 6 meses desde el accidente, y mientras algunas partes de la vida habían regresado a un ritmo familiar, otras partes habían cambiado de maneras que nadie había esperado. Andrew ya no vivía en su ático. Sus trajes todavía estaban en su armario, pero ahora compartían espacio con los proyectos de arte escolar de Emma, tazas sin par y cestos de ropa sucia que se desbordaban, al menos una vez a la semana. No había abandonado su negocio, pero sus prioridades se habían desplazado tan completamente que incluso su junta directiva se había dado cuenta. Todavía tomaba grandes decisiones, pero ahora las hacía después de dejar a Emma en la escuela, mientras esperaba en la práctica de ballet o desde el suelo de la sala con Emma coloreando a su lado. Todavía no había un título oficial entre él y Hannah, ni declaraciones ni etiquetas, pero la cercanía entre ellos se había vuelto innegable. Se movían el uno alrededor del otro sin esfuerzo, haciéndose café el uno al otro sin preguntar,
doblando la ropa del otro, buscando la misma manta durante las noches de películas. Eran una familia, incluso si nadie había dicho la palabra en voz alta, y tal vez ese silencio era parte de lo que lo hacía sentir sagrado. Una mañana de abril, Andrew se despertó antes de que saliera el sol. La ciudad todavía estaba en silencio afuera, y dentro del apartamento estaba lleno de los suaves sonidos de la vida temprana. Los ronquidos suaves de Emma en el pasillo, el zumbido del refrigerador, el viento rozando las ventanas. Se sentó en la mesa de la cocina, con una taza de café en una mano, la pequeña caja de terciopelo en la otra. La había llevado consigo todo este tiempo, esperando, no el momento perfecto, sino el verdadero. Más tarde ese día, le dijo a Emma que necesitaba su ayuda con algo importante. Ella sonrió de inmediato, sintiendo que no era una tarea normal. Juntos pasaron la tarde horneando el pastel favorito de Hannah, quemando el primer intento y riéndose durante el segundo. Emma hizo una tarjeta con lápices de colores y pegamento con brillantina. Escribió: «Eres mi persona favorita», en grandes letras desiguales, y dibujó 3 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol. Andrew colocó la caja del anillo dentro de la caja del pastel, la ató con una cinta e intentó calmar los nervios que se habían acumulado silenciosamente en su pecho durante toda la semana. Esa noche, cuando Hannah regresó a casa de una cita con el médico, fue recibida con el olor a manzanas calientes, vainilla y canela. Emma la arrastró a la sala de estar y anunció: «¡Sorpresa! Hicimos algo para ti». Bueno, él hizo la mayor parte, yo solo le di órdenes. Hannah se rió, con los ojos brillantes. Ella abrió la caja lentamente, esperando un postre, y luego se congeló. Adentro, anidada entre 2 servilletas dobladas, estaba la pequeña caja negra que no había visto antes. Sus manos temblaron ligeramente mientras la sacaba. Abría la tapa y veía el anillo brillando bajo la suave iluminación. Andrew se puso de pie, tomando suavemente su mano. Emma se paró a su lado sosteniendo su conejito con ambos brazos, apenas respirando. Andrew no se arrodilló. No era necesario. Su voz era firme pero llena de emoción cuando dijo: «No sabía cómo ser padre. No sabía cómo ser una pareja. No sabía cómo quedarme cuando las cosas se ponían difíciles. Pero tú me enseñaste. Ambos me enseñaron. Ya he tenido todo lo que siempre quise en esta casa, en esta vida, contigo. Pero quiero hacerlo oficial. Quiero ser tu familia. Si me aceptas». Hannah miró del anillo a Andrew, luego a Emma, que susurró: «Por favor, di que sí». Que sí, ella lo hizo, a través de lágrimas, a través de la risa, a través de una especie de incredulidad, de que este hombre, el que una vez había dejado atrás, era ahora el que estaba parado frente a ella, pidiéndole que construyeran algo permanente. Ella dijo que sí. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de alegría, de planificación, que no se trataba de grandiosidad, sino de significado. Tuvieron una pequeña ceremonia en el mismo jardín, donde Andrew se había sentado una vez con Emma, y le había prometido que nunca estaría sola. Esta vez, ella caminó por el pasillo con Hannah a un lado y Andrew al otro, su pequeña mano en las de ambos. Amigos y vecinos, enfermeras y maestros, incluso los atónitos socios de negocios de Andrew, se reunieron para presenciar cómo se ve el amor cuando se reconstruye ladrillo a ladrillo. Durante sus votos, Andrew no habló del amor en grandes frases poéticas. Simplemente prometió seguir estando presente, seguir aprendiendo, seguir ganándose el derecho de ser de ellos.
y cuando intercambiaron anillos, Emma aplaudió tan fuerte que derribó su vaso de jugo y ni siquiera se dio cuenta. Esa noche, al regresar a casa, Hannah se paró en la cocina mirando a Andrew y a Emma limpiar las últimas migas del pastel. Se apoyó en el marco de la puerta, con una mano en el pecho, la otra envuelta alrededor de una taza de té, y pensó para sí misma que tal vez la vida no siempre se desarrollaba como la habías planeado. Tal vez comenzó con un corazón roto, con silencio, con errores. Pero si escuchabas de cerca, si te quedabas suave cuando querías huir, si esperabas lo suficiente, a veces terminaba en una especie de alegría que nunca viste venir. Se acercó y los abrazó a ambos, y esta vez ninguno de ellos se soltó.